Vale, familia, entonces vamos a empezar, o bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos dando con este capítulo 4, ¿cierto? Ya vimos el 3 donde fue el bautismo de Yeshua, donde vimos la implicación que él tenía que hacer, ¿cierto? Y también ya vimos las dos primeras tentaciones, del cual pues Yeshua también tuvo su función de restaurar lo que el pueblo perdió, ¿cierto? La primera tentación la vimos que era acerca de qué, del pan. ¿Qué le dijo Satanás o qué le dijo el adversario? Convierte estas piedras en qué? En pan, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? ¿Qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? ¿Y por qué lo dijo? ¿Cómo lo realizó? ¿Cómo es que, ¿por qué Satanás preciso le afligió en ese aspecto? Y es que recordemos que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, pues había pasado por lo mismo, había pasado hambre, había pasado necesidad tanto de física, ¿cierto? Y pues por eso fue que Yeshua tenía que ser tentado de la misma manera, pero que él lo hiciera correctamente, es decir, que no fallara en este aspecto. ¿Listo? Lo mismo lo vemos con la segunda tentación. ¿Quién se acuerda cuál es la segunda tentación? ¿Quién se acuerda cuál es la segunda tentación? Si Que quieren no pueden tentarás ver. al Señor. Dime. No tentarás al Señor. Exactamente, ¿qué le estaba diciendo? Ven, y antes le citó un salmo, ¿cierto? Que le decía, le lo subió al pináculo más alto y le mostraba todo y le decía, venga, pues como tú eres el Hijo de Dios, pues tírate y Dios te va a salvar, va a mandar a a los ángeles para que te salven, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Tentarlo, tentarlo en algo que el Eterno había mandado que dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Y pues esto lo vimos con un ejemplo con Pablo. Sí, con este verso que Yeshua incluso nos dice que aunque bebieres cosa mortífera o que alguna serpiente te picare, eso nada te pasará, ¿cierto? Pues este mismo ejemplo lo vimos con Pablo. Pablo, ¿qué pasó? Él estaba haciendo una fogata después de que naufragó, ¿cierto? Y estaba allí haciendo una fogata en una isla como para calentarse y preciso del fuego salió una serpiente y lo picó, ¿sí? Y esta serpiente era venenosa, tanto que todos los que lo rodeaban estaban esperando que se inflara o que se muriera, que le pasara algo, pero no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque él no estaba buscando la serpiente, porque él no estaba tentando a Dios, ¿sí? Tentar es una cosa y es ir o poner por encima lo que Dios mandó, nuestro deseo de lo que Dios mandó. Ah, como Dios me dice que yo voy a ser sano o a estar salvo, pues Él tiene que cumplirme esa parte, Él no tiene, ¿sí? Nosotros no podemos exigirle, ¿sí? De las únicas dos maneras, recordemos, de las dos únicas maneras que nosotros realmente podríamos decir que podríamos probar al Eterno es en dos aspectos. ¿Quién se acuerda? Del diezmo, ¿no? Ajá, el primero es el diezmo, sí, Aurora. ¿Y el segundo cuál sería? ¿No se acuerdan? Las profecías, ¿sí? Cuando vemos las profecías o cuando un profeta se levanta, pues, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que verificar si lo que él está diciendo es correcto o no. Entonces, ¿qué toca esperar? Hasta que se cumplan las profecías o de lo contrario, no vamos a ver si realmente es un profeta enviado por Dios o no, ¿no? Esa es otra parte en la que podemos probar a quienes, a los enviados o los que se dicen ser enviados por Dios, ¿sí? No podemos creer todo entero, todo toca pasarlo por el filtro de las escrituras y sobre todo esperar que se cumpla lo que realmente ellos estén diciendo. Una cosa que tenemos que aclarar en esto es que ya la profecía está escrito. Alguien que te venga a decir, mira, Dios me dijo, bueno, sí, pero ¿en qué te basas? ¿Sí? Porque ya la profecía está escrita a su totalidad. Por eso Pedro que nos dijo, tenemos la palabra profética más segura,
¿sí? Ya todo está escrito, no necesitamos esperar a que se escriba algo más porque ya tenemos escrito el principio al final, ¿sí? Todo lo que va a pasar, lo único que tenemos es que estar, ¿qué? Preparados. Es decir, si un ángel, si alguien se te presenta diciendo un evangelio totalmente incorrecto o totalmente contrario a las escrituras, pues ¿qué tenemos que hacerlo? Alejarlo, desecharlo, ¿sí? Entonces, esto es algo que no se nos puede pasar, no se nos puede olvidar, ¿listo? Entonces, vamos a ver y vamos a entrar ya de lleno a la tercera tentación, ¿sí? Ya con eso hicimos como un panorama muy amplio de las dos tentaciones que hablamos la clase pasada. Y hoy entraremos o miraremos la siguiente tentación, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el verso 8. ¿Sí? Y vamos a empezar allí. Entonces dice, otra vez le llevó el ángel, perdón, le llevó el diablo, no el ángel, perdón. Ay, qué pena con ustedes, tengo una gripa. Me les disculpo de antemano. Entonces sigamos, ¿vale? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, es decir, ya no lo llevó al pináculo, sino ahora lo llevó en un monte más alto, ¿sí? ¿Y qué dice? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, le pudo mostrar el imperio griego, el imperio romano, todo lo que se fuera a levantar después del imperio romano, todos esos reinos grandes, potentes, pues le dijo, mira, acá tienes. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adoraras. O sea, todo te lo voy a dar, pero ¿qué estaba haciendo? Era un anticipo, era en este momento Satanás lo estaba tentando como a que tenía que hacerlo o ganarse aquello que él iba a ganar con su muerte y su resurrección lo hiciera antes de tiempo, así como lo hizo Abraham, así como lo hicieron varios de los principales personajes de las escrituras, ¿sí? Que por querer ayudar a Dios, pues lo hicieron a su modo y pues eso trajo más consecuencias que realmente bendición. Y eso es lo que le está diciendo Satanás, pues vea, te los voy a entregar de una vez, pero pues próstrate y adórame, ¿sí? Y pues eso iba en contra realmente de lo que Dios quería o de lo que Dios deseaba para que su hijo hiciera, ¿sí? Por eso, esta última ¿en qué consiste? En la codicia del hombre, ¿sí? Pusimos tenemos ya varias, ¿cierto? La primera es que el pan, la necesidad física como tal, ¿cierto? La segunda es la tentación, la vanagloria, la fama, que todos me exalten, que todos me digan, ¿cierto? Y esta tercera, pues ya es hacia la codicia de qué? Hacia la codicia que a veces nosotros tenemos, el querer tenerlo todo, pero que no sea en el momento cuando trabajemos, cuando ahorremos, sino de inmediato, ¿sí? Y esto, pues, que hace que codiciemos más. Ah, ya tenemos esto, no hemos terminado de pagar la factura, pero ya empezamos a poner los ojos en otra cosa y solo estamos esperando que se nos desocupe la tarjeta o la cuenta o que tengamos plata en nuestra cuenta para poder hacernos a más. Esto diciéndolo de una manera mucho más fácil, pero ¿cuántos no matan, no roban, no hacen cosas exageradas por tener aquello que no le pertenece, ¿sí? Y esto pues es algo que Satanás sabe en nuestro corazón su codicioso y pues de una manera muy sutil, de una manera muy por debajo de cuerda, le empieza a mostrar todo y le dice, venga. Te doy todo, pero me tienes que adorar. Entonces acá hay dos aspectos en esta tentación, de los cuales vamos a ver. Primero, Yeshua no le cuestiona y algo que vemos acá es que Yeshua no le está diciendo, no, ¿y quién te dijo a ti que tú eres el dueño? No, venga, es que realmente tú eres el dueño de todo.
No, Yeshua no le contestó. Yeshua, ¿qué dio? Dio por sentado que era así, porque ¿quién le entregó los reinos del mundo a Satanás? Pues no, Adán, cuando pecó, pues perdió esta autoridad de ser el dueño de todo, ¿sí? Porque ¿qué le dijo Dios? ¿Qué promesa le dijo Dios que él tenía que hacer? ¿Sí? Le dijo a Adán que él era y se iba a enseñorear de todo, ¿sí? Y pues hoy en día el hombre se enseñorea de todo, pero a nivel de maldad, de querer adueñarse, de querer codiciar, pero no de la misma manera que Dios le dio, ¿sí? Entonces, si algo que tenemos es que quién gobierna las naciones, quién es el que gobierna el mundo actualmente, pues Satanás, el príncipe de mal. Por eso es que vemos hoy en día tanta maldad, tantas cosas, ¿sí? Pero eso es que Dios se lo ha permitido con el fin de qué? Con el fin de probarnos, con el fin de mostrarnos a nosotros realmente si andamos bien o andamos mal, ¿cierto? Todos los gobernantes de las naciones y casi la mayoría, ¿a quién decide entregarle el reino? A Satanás. ¿Cuántos? Y por eso lastimosamente acá en Colombia el actual presidente, él hizo esto. ¿Qué hizo? Fue y se subió a donde hay hechiceros, donde hay todo esto, y fue y entregó el reino de Colombia. Sí, en la presidencia que él iba a hacer de Colombia a estas potestades, ¿sí? ¿Cuántos gente, empresarios de diferentes ramas, doctores, presidentes, jefes, autoridades de la policía, de todo lado, ¿sí? ¿Cuántos no ponen su mirada más en Satanás, en la hechicería, en todo esto, antes que poner su mirada a Dios y decirle, Dios mío, tú me pusiste acá, ayúdame a cumplirlo tal cual como tú me estás ordenando? ¿Ustedes creen que realmente la mayoría de presidentes y de todo esto están diciendo acá el que gobierna es Dios? Actualmente podemos decir que solo El Salvador, ¿cierto? Porque pues él sí lo ha dicho y lo ha ratificado a ciencia cierta, ¿cierto? Ha dicho, nosotros acá adoramos a Dios al quien le guste o no le guste, ¿cierto? Pero pues vemos todas estas diferencias y realmente, pues, que él estaba proponiendo, le estaba tomando un atajo. Así como Sara le propuso un atajo a Abraham cuando le dijo, ven, acuéstate con mi siervo y pues de ahí vamos a empezar a tener descendencia. Ese era un atajo, algo que no estaba dentro de los planes de Dios. Por eso, pues, tenemos todas estas consecuencias a nivel de historia, del pueblo de Israel, ¿sí? Y pues, ¿qué hizo Yeshua? En medio de esto, pues estaba poniendo a prueba realmente esta humildad de Yeshua de decir, bueno, o dependo totalmente de Dios o me hago algo con mis fuerzas y le muestro a mi papá que yo soy realmente capaz de algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la prueba y esa es la prueba que también nosotros nos viene cuando decidimos vivir por la justicia, por la palabra de Dios y vivir por lo que Dios nos está diciendo. El vivir para servir a los demás. ¿Será que nosotros sí estamos haciendo esto de querer servir a los demás, de quererse ayudar a los demás, de que si tenemos ser propicios para estar ayudando? Pues esto es lo que también nos ofrece el mundo entero a nosotros, que nos muestra, mira, si tú haces esta carrera vas a tener no sé cuánta cantidad de plata, mira, si tú te metes con un rico vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, mira, si pones, si haces, si esto, todo es el qué, el yo-yo. Tú puedes hacerlo, tú lo logras, tú puedes viajar a donde quieras, tú puedes conquistar el mundo a tu modo, tú puedes cumplir los deseos que tú quieras, todo eso te lo andan vendiendo día por día y hasta te dicen endeúdate. No te preocupes por la deuda, después lo pagas, pero puedes obtener lo que tú mereces, lo que tú quieres, ¿sí?
¿Cuántas veces nos los han dicho, cierto, esto a lo largo de la publicidad, televisión, amigos, de todo lado, sí, nos vienen a hacer, a decir y nos ponen a prueba en este aspecto de en vez de servir a los demás, de en vez de estar ayudando a otros, al prójimo, pues ¿en qué nos pone la prueba? En el servir a nuestros deseos, en que cumplamos todo lo que nosotros anhelamos, ¿cierto? Por eso te venden la idea de que si te metes en cierta cosa y empiezas a vender, vas a tener en 4 o 5 años, vas a tener tanta cantidad de plata y ya no vas a depender de nada, ya no necesitas un trabajo formal, puedes hacerte esto, lo otro, ¿cierto? Te meten y te invitan a ciertas cosas diferentes. ¿Para qué? Para que te desvíes, para que tu atención realmente no sea la de Dios. No estoy queriendo decir que esto sea malo, es bueno. Si puedes tener en 5 o 10 años una comodidad, algo en la que no te esfuerces y tengas ya tiempo para dedicarle al eterno, mucho mejor, ¿sí? Pero la idea es que, ¿qué? Que Dios sea el que te esté aparejando las cosas, que sea Dios el que te dé el éxito, el que te dé los bienes, no que seas tú que te los ganes por tu propia modo, porque algo que vimos en Eclesiastés, cuando Salomón hablaba de todo esto que decía, vanidad de vanidades. Yo trabajo, yo hago para que ¿qué? Para que otro venga y lo disfrute. Si tú tienes y te compras una finca, pero mientras que tú estás trabajando todos los días y solo lo disfrutas por ahí 2 veces al año, ¿qué pasa con la persona que está cuidando la finca, que está mirando que esté realmente bien? Pues ¿quién la está disfrutando? Esta persona, porque sabe que tiene más probabilidades de disfrutar en el año, llevar a su familia, tener convites, tener una convivencia buena. Pero ¿qué pasa con el dueño? ¿El dueño realmente la está disfrutando? Eso no quiere decir que tú no puedas tener eso, lo puedes tener, pero si tu Dios te la da y si Dios te la da, Él te va a dar para sostenerla, para tenerla, ¿sí? Y no va a ser algo que solo van a disfrutar los demás, sino que también tú vas a poder disfrutar con otras personas y vas a tener la oportunidad de llevar a otros para tener un encuentro con Dios, para tener una relación más cómoda con la familia y poderlo llevar a los pies de Dios. Eso es otra cosa diferente, ¿cierto? A que solo lo codiciamos y solo lo estemos pensando para nosotros. Por eso esta prueba que le pone a Yeshua, ¿sí? Y cómo lo hizo, pues en el momento en que él se estaba identificando con el pueblo, con nosotros, pues estaba viviendo las mismas pruebas, la misma tentación que nosotros tenemos. Y pues a él sí que le tocó fuerte, ¿no? Ver todos los reinos del mundo y saber que de una vez los podía tener, pero con esa condición de adorar y servir a Satanás, ¿cierto? Entonces, perdón. Entonces, ¿quieres ser igual que los demás? ¿Quieres andar como los demás caminan, como las demás gente que está a nuestro alrededor deseando solo lo que los bienes materiales o lo que los demás tienen? Ah, como es que Europa es tan próspera, tan de todo, pues me voy allá porque es que allá voy a tener mejor y esto, pero ¿qué pasa? Te vas a esclavizar trabajando, ¿cierto? A no ser que tengas gente que le diga o que te haga palanca para entrar a ciertas empresas y puedas tener una oportunidad de un salario bueno, ¿cierto? Pero de lo contrario te va a costar llegar a un lugar de tener privilegios, ¿cierto? En medio de esta sociedad. No puedo decir que no lo puedas lograr, lo puedes lograr, pero te va a costar, ¿cierto? Entonces, lo mismo te está acá poniendo Satanás. Te da la posibilidad de recibir todos los lujos, todos los placeres, lo mejor de la vida, lo que tú desees, te lo está poniendo en bandeja de plata y le dices, todo esto te lo doy, pero si postrado me adoras. Y esto lo podemos ver muchas veces con la fama, con la fortuna. ¿Cuánta gente, o bueno, anteriormente se escuchaba más esto?
de que había cierta gente que hacía pacto con Satanás, ¿no? A esto se refiere ese pacto con Satanás. Satanás que les dice, bueno, yo te doy fortuna, fama, éxito en todo lo que tú emprendas, pero me tienes que servir a mí. Y este pacto es perpetuo, ¿sí? Sabemos que el único que lo puede romper es Yeshua y si esta persona se vuelve a Yeshua, pues de lo único que puede romper este pacto. Pero de lo contrario, ¿a quién le tiene que estar sirviendo? ¿A quién le tiene que estar honrando? A Satanás. Entonces, Satanás no lo ha hecho solo con Yeshua, lo ha hecho a lo largo de todo el tiempo, porque Satanás es el mismo, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que conocerlo, saber cómo es que él hace, no dejar de esto, es como vimos cuando empezamos este capítulo, no obviar y no pensar que él no existe o irnos al otro extremo que él hace todo, no, él tiene maquinaciones y de nosotros depende si le damos o no le damos la importancia que necesita, ¿sí? Y por eso tenemos que estar pendientes, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos de que hacer es que tener esta oportunidad, si tenemos o llegamos a tener un momento así donde te están ofreciendo todo lo que tú quieres, pero tienes que ir en contra del Eterno, ¿sí? Y pues esta tentación, ¿qué tienes que hacer? Responder como lo hizo Yeshua. ¿Y qué fue lo que él contestó? Lo vemos en el verso 10. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo qué servirás. Entonces se la dio muy clara, muy tajante, le dice, yo no te voy a adorar, yo no te voy a servir, yo tengo al mejor de los mejores, sé que todavía no es el momento, sé que me va a costar, sé que voy a durar más tiempo queriendo trabajar o queriendo llegar al lugar donde yo quiero estar con Dios, me va a costar, me va a durar, pero solo a él lo va a servir y solo a él lo voy a adorar, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, ¿vale? Antes de seguir con la explicación, darle la bienvenida a Juan y a Amparito que llegaron. Bienvenidos, placer tenerles. Bueno, entonces sigamos acá con el estudio. Entonces, Yeshua, ¿qué cita acá? ¿Cuál cita es la que él da? Da Deuteronomio 6:13. Y si vemos a lo largo de toda la tentación, pues, ¿a qué libro citó? A Deuteronomio, ¿sí? Ay, qué pena con usted. ¿Listo? Entonces citó fue a Deuteronomio. Y por eso es que dice en Deuteronomio 6:13, al Eterno tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿sí? Es decir, no lo podemos hacer por ninguna otra persona, siempre tenemos que hacerlo, ¿quién? Para el Eterno. Aunque el mundo, pensemos que el mundo nos ofrece todo a nivel gratuito, todo de manera fácil, ¿sí? En un segundo. Ah, qué pena con ustedes, como un dulce, que es que me tengo con la garganta seca. Entonces, sí, acá que vemos, entonces nos dice que, que Yeshua tenía que estar postrado para poder tenerlo y y poder ser parte de esto, ¿cierto? De tener esto de manera gratuita. Y algo que tenemos que tener en cuenta que el mundo no te va a ofrecer nada gratuito. Tarde o temprano te va a pedir algo a cambio, ¿sí? Por lo menos tú te empiezas a endeudar, sacas, compras, pero ¿qué va a pasar después de determinado tiempo, después de un momento? ¿Qué va a pasar cuando llegue la factura, cuando llegue todo esto y tú lo hayas hecho solo en un arranque de felicidad, en un arranque de mirar, ay, es que los precios están buenos, está más barato, mire, pero se nos olvida los intereses, se nos olvida todo esto que nos afecta a nosotros, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Qué toca hacer con esto? ¿Realmente sería gratuito esto? Pues no, nos sale a veces 5 o 6 veces el doble, ¿cierto?
hablándola de manera muy física. Pero ¿qué pasa, digamos, con otros deleites? ¿Sí? Que te des la rienda suelta y le des el placer, ¿sí? Y ya no estás directamente solo con tu esposa o tu esposo, sino que realmente vas y busques cuanta mujer, cuanto hombre o con el personaje que quieras, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando te llega el SIDA, cuando te llega una enfermedad venérea? Esto son consecuencias. Y esto lo podemos ver a nivel físico, pero ¿qué pasa cuando ya eh, nos toca irnos, cuando ya no estamos en este mundo? ¿Qué consecuencias traerá para nuestras vidas, sí? Y por eso es que en Apocalipsis 22:17 que nos dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. De la única agua que realmente no nos va a incitar o a tener consecuencias malas o nefastas, ¿cuál es? El tener la sabiduría del Eterno, el estar con el Eterno, el conocer al Eterno, el adorar solo a Dios, porque realmente, por más que el mundo nos diga que esto es gratuito, por más que el mundo nos diga, mira, esto no te va a pasar nada, haz esto, haz lo otro, y no, definitivamente no te va a pasar nada. ¿Qué va a pasar esto? Pues sí, va a tener un costo que va a llegar tarde o temprano. Puede que sea en esta vida, puede que sea en la siguiente, ¿cierto? Entonces imagínense el tener esta, ¿sí? Y pues, ¿qué nos está diciendo acá? Pues es que el Eterno le dice, o bueno, Yeshua le dice, vete, Satanás, o sea, ya déjame en paz. Porque ¿qué dice? Escrito está, al Señor adorarás y solo a Él ¿qué? Vas a servir. No le podemos servir a nadie más. Cuando nosotros sabemos que Dios es el único que nos ama de manera incondicional, que fue capaz de darlo todo para salvarnos, que no fue egoísta en ninguna de las áreas, que te ha dado todo. ¿m? Cuando entendemos esto es que realmente vamos a entender que qué, que Él nos ha dado la verdadera libertad, que Él realmente nos quiere sacar del pozo que estamos, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y este es el mandamiento más grande que Yeshua nos enseña, ¿sí? Que solo hay uno digno de adoración, que solo hay uno al cual debemos postrarnos, al cual debemos arrodillarnos, al cual debemos humillarnos, ¿sí? ¿Y a quién es esta persona? ¿A quién debemos solo humillarnos y realmente servirle a cabalidad? Pues al Eterno, ¿sí? Y esto nos lo muestra. Y sigue diciendo en el verso 11 en adelante, dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando yo Jesús, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Mm? Entonces, imagínate y recordemos el por qué se llama esta región Galilea de los gentiles, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Recordemos que para la época, para el 722, cuando el reino del norte pues no había querido obedecer, Dios ya le había mandado varios profetas, entre ellos Oseas, Amós, sí, pero aún así que quisieron, no quisieron obedecer las palabras del Eterno. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Pues vino el pueblo asirio, Dios mandó como instrumento para disciplinar a las 10 tribus del norte, mandó al imperio asirio ¿para qué? Para que lo conquistaran, para que arremetiera contra ellos. ¿Y qué hizo este imperio asirio?
pues se llevó a las 10 tribus del norte y las regó por todo el imperio, ¿sí? Y a esta tierra, la que era de las tribus del norte, pues a qué trajo a extranjeros, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando ellos trajeron a extranjeros y no había nadie del pueblo de Israel que cumpliese las palabras del Eterno? Pues empezaron a llegar leones a atacarlos, ¿sí? Si no estoy mal, son leones o osos. El que se acuerde, porfa, me avisa. Sí, pero entonces, ¿qué fue? Bueno, llegó un animal salvaje y empezó a atacarlos. Y pues, ¿qué hicieron? Bueno, traigamos jueces, traigamos gente de las 10 tribus para que viva acá y le enseñe a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues después de varios tiempos, pues se empezaron a mezclar. ¿Sí? Y de allí, pues es donde hoy conocemos esto de que de los samaritanos, ¿sí? Que realmente eran los que vivían allí en Galilea, ¿sí? De los gentiles. ¿M? Una mezcla entre gentiles con judíos, podríamos decirlo así, o con el pueblo del norte para ser más exacta, ¿sí? Y dice en el verso, en Mateo 4:16, que nos dice. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y si lo leemos con el 15 va a tener un poquito más de sentido. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio qué gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, ¿por qué Yeshua tuvo que llegar allí y estar un tiempo entre estos lugares para cumplir esta profecía que dijo Isaías? Que donde había muerte, donde había oscuridad, pronto iban a ver la luz. Pronto iba a haber una lumbrera que realmente los siguiera, los guiara, los llevara a la instrucción, ¿sí? ¿Que esto quién fue? Pues fue el Eterno fue el que realmente los llevaría, el Eterno era el que realmente les iba a hablar y los iba a sacar de esta oscuridad. ¿A través de quién? A través de su Hijo, ¿sí? A través de Yeshua, Yeshua llevando las buenas nuevas del Evangelio que había sido dado desde antes desde el tiempo antiguo, es decir, desde los días de Moisés que se había dado el evangelio, pues ¿qué estaba haciendo? Repitiéndoleselos y volviéndoselos a mostrar, ¿sí? Y a pesar de que nosotros, y a veces nosotros nos enfocamos solo en los creyentes, solo en aquellos que conocen las escrituras, pero tenemos que mantener un equilibrio, no podemos perdón, estoy enredada, aislarnos, ¿sí? No podemos alejarnos, no podemos pretender que ya soy santa y no tengo que hablar con nadie, ¿sí? De pueblo extranjero, por así decirlo. Ya no puedo andar con gente que no sea creyente, ya no puedo hablar con ellos, no, todo lo contrario, ¿sí? Tienes que tener un balance como todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio. Hay que tener un balance, ¿sí? No podemos creer y decir, no, me voy solo y hablo solo con aquellos que están acerca de la palabra, que aquellos que conocen la palabra, solo voy a estar con ellos. O me voy al otro extremo a decir, no, yo como tengo la luz, tengo que ir a todos aquellos que no conocen y tengo que llevar la palabra y tengo que estar con ellos, pues tampoco, ¿sí? Tengo que tener un balance. ¿Por qué el balance? Porque si me voy mucho a lo negro, ¿qué pasa con mi camiseta blanca? Se me tizna, se vuelve negra, voy a terminar, en vez de yo convirtiéndolos a ellos, ¿qué va a pasar? Ellos me van a convertir a mí. Pero ¿qué pasa si yo aquí voy y estoy solo con el grupo, solo con las personas? Pues ¿qué pasa con aquellos que solo conocen las escrituras? Pues me voy a sentir cómodo, no va a tener ese deseo de ir y llevar la luz también a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un equilibrio. Nosotros necesitamos a la comunidad de creyentes. ¿Para qué?
para conocer el evangelio, para saber de Dios, para ir y teniendo más revelación, porque así como tú tuviste la revelación en una cosa, otro puede tener la revelación en otra. Podemos aprender del uno del otro, ¿cierto? Por eso es que las escrituras que nos dice, exhortados los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ¿cierto? A eso estamos llamados. Pero ¿qué pasa si yo dejo de lado a aquellos que no son creyentes? Pues me estoy encerrando solo en un foco y no estoy esparciendo esa luz que tengo que llevar también a más gente. Cuando tengo ese balance, cuando aprendo de otros, cuando empiezo a crecer, no solo espiritualmente, sino que también transmito mi luz a otros, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo con mi llamado. Entonces no puedo dejar de hacerlo uno a lo otro. Tengo que tener un balance en todo con lo que respecta con el eterno, ¿sí? Porque ¿qué pasaría entonces si nosotros decidimos, no, vamos a estar solo acá en la congregación y no vamos a ir a hablarle a nadie más, no vamos a predicarle a nadie más, no, eso dejémoslo allá, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ellos van a conocer las escrituras? ¿Cómo conociste las escrituras si no hubo una persona que decidió ir y hablarte de la palabra, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros también debemos estar prestos para llevar, ¿qué? El evangelio. Porque Yeshua no vivió solo entre los eruditos, porque él vivió su primera parte de su vida aprendiendo, forjándose, tratando de entender y comprendiendo todo, incluso hasta su propio llamado, para después empezar su ministerio y ya no andar con los eruditos, ya no andar con los sabios, sino ya ir a dónde? A la gente que no conocía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Fundamentarnos nosotros, ¿sí? Conocer nosotros muy bien las escrituras, basarnos muy bien en lo que entendemos, en lo que conocemos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos y hablemos con otra persona no nos haga tambalear en lo que nosotros conocemos, ¿sí? Por eso es que nosotros, todos los que estaban acá o los que estamos acá, tenemos que ser parte de este llamado de ir y dar a conocer el evangelio, ¿sí? Y esta era una de las partes o una de las razones del por qué a Yeshua lo cuestionaban tanto, del por qué los rabinos, en vez de ir y hablar y en vez de disertar con él, pues era que es que le peleaban y le decían, ¿cómo es que tú andas entre samaritanos? ¿Cómo es que tú hablas entre gente pecadora? ¿Cómo es que tú vas y hablas con toda esta gente cuando realmente ellos pensaban que tenían que ser apartados y a ellos no los podían tocar? Pero su llamado era ¿qué? Transmitir la palabra de Dios. Por eso es que nos preguntan o incluso le cuestionaban a Yeshua así, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Recordemos que eso se lo llegaron a decir muchas veces a cada uno de quienes, de sus discípulos, ¿sí? Porque es que él está haciendo esto. ¿Acaso ustedes siguen a este maestro que les enseña tales cosas comiendo con publicanos y pecadores? Pero ellos no estaban sabiendo y no estaban entendiendo que él estaba llegando a estas 10 tribus que estaban dispersas, que no entendían, que no conocían, ¿sí? Y que estaban llegando a qué? Al evangelio y tenía que mostrarle la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó en tu vida, en un momento, cuando dijiste, quiero escuchar de Dios, quiero conocer de Dios? Pero ¿qué pasaba si no había nadie que te hablara, nadie que te predicara? ¿Qué iba a pasar contigo? ¿Qué iba a pasar con tu vida? ¿Realmente ibas a llegar a la luz por ti solo? ¿Realmente ibas a conocer de Dios por ti solo? Realmente no. Sí, tenemos y todavía nosotros necesitamos a alguien que transmita la luz. Por eso estamos llamados a ser ¿qué? Discípulos, ¿sí? A ser pescadores. Y en Marcos 2:16, bueno, 17, no sé acá, después se los corrijo, un error mío.
Si alguien lo puede ver, porfa, me lo verifique. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes, los enfermos. Si tú estás en la luz, no necesitas que yo te muestre la luz, le está diciendo Yeshua. Pero ¿qué pasa con aquellos que están en oscuridad, con aquellos que no ven su mal, su maldad, que ven cómo se están lastimando a ellos mismos? Pues, ¿qué pasa? Tengo que llevar la luz, tengo que ir y sanarlos, tengo que ir y rescatarlos, tengo que ir y conciliar, estarlos reconciliando, tengo que ir y consolarlos, tengo que ir y mostrarles que hay paz, ¿sí? Por eso es que Yeshua tenía que estar haciendo eso. Por eso que sigue diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a qué, sino a pecadores. Gracias, Yana, ya nos confirmó, es el verso 17, ¿sí? Qué pena con ustedes, ahí como que metí mal el dedo, ¿sí? Entonces es el verso 17, ¿listo? Marcos 2, 17, el que tienen que tener acá en cuenta, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por eso es que a Yeshua le estaban diciendo, y esto lo vemos acá en Mateo 11, 18, que nos dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, o sea, imagínense, le estaban diciendo ni Juan, aquel que era el bautista, ni comía ni bebía con aquellos, recordemos que él era apartado, él pareciera que fuera de esta secta o de esta parte de judíos que eran esenios, ¿sí? Que eran apartados, que querían vivir totalmente diferente a los demás, entonces por eso le decían incluso que demonio tenía. Y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada, ¿qué? Por sus hijos. Entonces, ni le creían a Juan porque no comía ni bebía con pecadores, pero tampoco le creían a Yeshua porque decían que es un pecador que andaba entre pecadores y publicanos, ¿sí? Una cosa que andemos con ellos, estemos con ellos, pero una muy diferente es que no hagamos lo mismo que ellos hacen y marcar un límite en ellos, decirles, yo no voy a pasar este límite, hasta acá llego, si tú quieres andar conmigo, listo, chévere, vamos a hacerlo de este modo, del tal que yo no contradiga a mi Dios. Si ya tú quieres ir a contradecir a tu Dios, ya acá nos dividimos, nos apartamos del camino ambos, ¿sí? Entonces, por eso su ejemplo atraía a esta gente. ¿A cuál gente? A gente que estaba necesitando ser consolada, ser sana, ser realmente aceptada, no por condiciones, no por algo que el hombre decía, sino ser aceptada en lo que Dios estaba hablando o en lo que Dios nos estaba diciendo. Charito, sí, hijo de hombre, acá se está refiriendo a Yeshua, ¿sí? Porque dice, vino el hijo del hombre que come, bebe y dicen, he aquí hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esto era lo que estaba haciendo, ¿quién? Yeshua, cuando habla acá de hijo de hombre, se está refiriendo a Yeshua. Y algo que lo vemos en todo el Nuevo Testamento, aclarando esto, igual vamos a ver ya más adelante, creo que cuando entremos ya a Mateo 16, es que vamos a ver el significado o por qué le decían hijo de hombre o por qué él se llama se autonombra hijo de hombre, ¿sí? Sin, como teniendo una evidencia más a ser alguien como siendo hijo de Dios, más que todo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo, ¿listo? Listo, entonces, por qué el pueblo quería seguirlo? Porque la gente pecadora quería conocer y acercarse a Dios, porque estaban viendo algo totalmente diferente en la personalidad de Yeshua. Les estaba hablando con amor, les estaba mostrando las escrituras con amor,
con entendimiento, ¿sí? Pero no los estaba rechazando, antes les estaba dando la opción de entrar, no como lo hacían los publicanos, no como lo hacían los líderes religiosos de aquella época que decían, no, mira, si tú no te conviertes, si tú no haces la tevilá, te bautizas, haces la circuncisión, haces como yo te estoy diciendo y como nosotros decimos, y tienes que rechazar a aquel Yeshua del que tú conoces, tienes que rechazarlo, pues, ¿qué pasaba? Pues afectaba y tenían que regirse con mandamientos muchos más pesados. Por eso es que Yeshua dijo y dijo que, ¿qué? Que su yugo es fácil, su carga es ligera. ¿Por qué? Porque él está mostrándoles un evangelio totalmente diferente, basado solo en la Torá, solo en las escrituras, en las palabras de Dios, ¿sí? Y por eso es que nosotros llegamos a conocerlo, por eso es que las multitudes lo seguían, ¿sí? Debido a que mostraba un amor, una pureza. Y una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros para reflexionar es, ¿qué le producimos a nuestros familiares y a gente de nuestro alrededor? Le producimos rechazo, le producimos que no quieren andar con nosotros porque siempre los estamos juzgando, les estamos criticando, les estamos diciendo esto, lo otro o aquello, o realmente se quieren acercar a nosotros y ir conociendo más de Dios y de modo muy por debajo de cuerda le vamos enseñando las escrituras. ¿De qué modo nos verán nuestros familiares? No me lo respondan a mí, respóndalo ahí entre ustedes y el Eterno, ¿sí? Y pues si ellos te están escuchando o realmente te están rechazando o huyen, pues todavía tenemos la oportunidad, todavía tenemos, estamos en este mundo de misericordia, todavía podemos pedirle al Padre misericordia y pedirle que nos dé esa gotica de amor que Él nos mostró a nosotros, que nos dé esa gotica de misericordia, esa gotica de decir como Yeshua dijo, ni yo te condeno, yo no soy digno para condenarte, ni como Yeshua lo hizo en su momento, no condenó a la mujer adúltera. ¿Quién soy yo para condenarlo, cierto? Entonces, el único que nos puede quitar toda esta apariencia de religiosismo, de criticar y de todo eso, ¿a quién debemos hacerlo y a quién debemos ir para que nos quite y para poder ir y llevar el evangelio y ser luz en medio de las naciones? Al Señor Jesucristo, o sea, nuestro Padre Celestial. Exactamente, ¿sí? A Él tenemos que ir. Él es el único que realmente puede convencer a la gente. Nosotros solo somos instrumentos. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. Nosotros no somos los que hacemos el cambio. Por más que nosotros queramos meterle chip a la otra persona, cambiar sus pensamientos, cambiar sus tradiciones, cambiar todo lo que vemos y hemos entendido, ya nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Quién es el único que los va a convencer? ¿Y quién es el único que les va a mostrar la verdad? Yeshua. No hay nadie más que los convenza, no hay nadie más que pueda hacer la labor. Nosotros somos solo simples transmitadores. Haz de cuenta que tú eres el megáfono en las manos del Eterno, ¿sí? El megáfono que hace va y convierte la voz del Eterno y se las pasa audiblemente a la gente alrededor de una manera que todos escuchen, ¿cierto? Lo mismo somos nosotros en las manos del Eterno. Él es el que habla, nosotros solo transmitimos. Él es el que va a hacer toda la obra. Por eso no tenemos que por qué cargarnos o pensar que no estamos haciendo nada y que vamos y hablamos a la gente y no quiere escuchar. No te están rechazando a ti, están rechazando al Eterno, ¿sí? Nosotros es que seguir cumpliendo la labor que tenemos que cumplir, seguir hablando, ¿sí? Y seguir llevándole la palabra. Es lo único que nos tocó y nos toca hacer.
¿sí? Llevar, transmitir la palabra. Del resto se encarga Dios, ¿sí? Y es algo, y puede decir, no, pero es que tengo que trabajar, tengo que enseñarle, tengo que no sé qué. Sí, pero el único que los va a convencer es Dios. Por más que tú le hagas con plastilina, que más porque tú le hagas con diferentes métodos, el único que les va a enseñar y les va a transmitir la verdad, ¿quién es? Dios. Porque así tú se los pintes con plastilina, si tú les muestres los versos que dicen la verdad y que te muestran realmente lo que Dios te está pidiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos no quieren escuchar y no quieren entender, aún así se lo estemos dando en plastilina? Es porque ellos están rechazando a Dios, porque realmente no quieren escuchar de Dios. Y ahí sí va a estar, como dice Joseph en su audio, va a estar en chino que nosotros quisiéramos tomar el lugar de Dios y traerlo, ¿sí? Porque el único que convence, el único que los puede traer, ¿quién es? El Eterno. Nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Y en Oseas 11:3 que nos dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Sí? ¿Quién lo dice? El Eterno está hablando esto y dice, tomándole de los brazos y no me conoció que yo le cuidaba, yo lo cargaba, yo lo alimenté, yo le di de todo y aún así no me miraban a mí, dice el Eterno, ¿sí? Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos, ¿qué? Comida. Les estoy dando todo, les estoy dando de todo, pero ellos aún así, ¿qué? No voltean a mirar a Dios, aún así lo rechazan. ¿Cuántas veces a nosotros antes de estar acá, cuántas veces no rechazamos este mensaje? ¿Cuántas veces no dijimos, no, eso es judaizar, eso no, 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 eso no sé qué, eso no? Y eso que conocíamos las escrituras, que será de aquellos que no distinguen y que no conocen las escrituras a cabalidad, ¿sí? Y se llevan y se dejan de llevar solo por un pastor, pues ¿qué tenemos que mostrar? Ese mismo amor que Dios está mostrando. Y si al Eterno no lo escucharon, si al Eterno que les estaba dando todo no le pusieron atención, pues cuanto menos a mí. Pero mi labor es seguirles llevando, mi labor es seguir predicando. Entonces, ¿qué dice el verso 17 de este capítulo 4? Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar, a enseñar. Esa era su función, traer el evangelio, llevar las buenas nuevas y la misma misión que nos encomendó a nosotros. Y dice, y empezó a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Lo primero que hizo realmente fue que cuando le habló a la gente, cuando le habló al pueblo, porque recordemos que su ministerio no lo empezó con los griegos, no lo empezó con gente que no conociera el evangelio, lo empezó ¿con qué? Con gente que sabía y conocía las escrituras, ¿sí? Y recordemos esta palabra de arrepentimiento, de retornen. ¿Cuál es esa palabra? ¿Quién se acuerda? Te Teshuvá. chupa. Teshuvá. Exactamente, muy bien, Yadira, bienvenida, no te había visto. Exactamente, Techuvá, el regresar, el de que se conviertan a sus caminos, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a las palabras que Dios dio en donde en él, Sinaí. Por eso es que a Galilea se le conoce como la región de qué? De los gentiles o Galilea de los gentiles, ¿sí? Porque es una región de israelitas, de gente del norte, pero que se asimilaron, que se mezclaron. Unos siguieron guardando las escrituras, por eso es que ahorita todavía hay samaritanos. Esa imagen que ven ahí es de samaritanos actuales que todavía siguen, guardan las escrituras, ¿sí? Pero tienen ciertas diferencias con los judíos, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Ellos todavía tienen el deseo de conocer. Ellos todavía quieren llegar a conocer las escrituras, ¿sí? Viven engañadas, viven creyendo que saben, que conocen, ¿sí? Pero el Eterno todavía que los quiere seducir. Por eso Yeshua al romper estas tres tentaciones que él hizo, ¿sí? A los deseos de de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a la codicia, al no caer en esas tentaciones, ¿qué hizo? Recuperar lo que el pueblo había perdido, ¿sí? A lo cual los israelitas sí cayeron. Ellos cayeron por codicia de tener más y tener más reino y tener más poder, pues que empezaron a hacer alianzas con otros países y a tratar de hacer lo que ellos hacían, ¿sí? Y todo eso, pues, ¿qué hizo? Traer más pecado, traer más engaño. Estaban siendo más corrompidos. Estaba esta región totalmente ¿en qué? En oscuridad. Necesitaban una luz que les resplandecieran. Necesitaba algo que realmente los volviera a sacar y les mostrara realmente ¿qué? La verdad. Les mostrara que estaban presos, que con su luz vieran que estaban en una cárcel totalmente inmunda, totalmente fea, ¿sí? Así como nos pasó a cada uno de nosotros cuando empezamos a conocer las escrituras y vimos que realmente nuestra vida no era tan buena como pensábamos, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que el hacer nuestros deleites, nuestros deseos carnales, pues tiene un efecto, tiene un pago para este mundo, que el seguir todo lo que el mundo me dice, que el hacer todo lo que ellos me dicen también me llevan a una esclavitud, pero ¿cómo lo voy a entender y cómo lo voy a entender y comprender? A lo largo de las escrituras. Por eso lo primero que Yeshua que dijo, retornen, regresen al pacto. Yo les quiero dar la libertad, esa misma libertad que tuvo el pueblo, las 12 tribus que salieron de Egipto y entendieron las palabras de Dios, fueron sacados ¿a qué? A libertad. Lo mismo les estaba diciendo, dejen de ser esclavos, no sigan allí, vuelvan a lo que el Eterno les estaba diciendo, les estaba reiterando la ley dada a Moisés, les estaba diciendo, regresen al mensaje que Dios dio a través de Moisés. No se queden con lo que ustedes aprendieron, no se queden con lo que el mundo les está diciendo, regresen a las palabras que Dios dijo, que realmente son válidas, que realmente son exacta, ¿cierto? Y él como hijo que hubiera podido decir, no, yo vengo con autoridad y vengo a desechar todo, ¿cierto? Como muchas veces nos los enseñaron a nosotros en doctrinas, en otras religiones, en otras doctrinas, ¿sí? Que nos dijeron, no, eso de la ley de Moisés ya está antiguo, ya está echado a la antigua, ya no tenemos que hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no obedecemos? ¿Qué pasa si obedecemos? Pues se nos cumple lo que dice Deuteronomio 28, lo que dice Levítico 26, esto de las bendiciones y de las maldiciones, ¿cierto? Lo vemos desde esa época, lo hemos cumplido a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Es algo que no podemos dejar de lado, es algo que tenemos que recordar y por eso es que Yeshua está afanoso de decirle al pueblo, vuelvan, vuelvan, obedezcan, no pierdan el reino, no pierdan el pacto, porque si lo pierden, ¿qué van a hacer? Van a ser castigados, van a ser disciplinados, van a tener maldiciones en su vida. No lo quiero. Vuelvan a las instrucciones, vuelvan a lo que Dios les ha mandado. Por eso les da las instrucciones de que, ¿qué? De que el cielo se ha acercado. Yeshua les estaba manifestando que el reino de los cielos les estaba hablando palabras de verdad, les estaba diciendo, si siguen las escrituras, pues el reino de los cielos se va a acercar para su vida. ¿Sí? Y sigue diciendo en el verso 18 este capítulo de Mateo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, recordemos, mar, naciones, ¿sí? De Galilea, de gentiles,
¿sí? Dice, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red ¿en dónde? En el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. ¿En qué ámbito les estaba hablando? Ustedes van a pescar en medio de las naciones y van a traer pueblo, van a traer gente para que otra vez vuelva al pacto y comprenda que yo soy su Dios y que ellos son mi pueblo. Sí, ya Yeshua sabía y por eso es que Yeshua se toma estos 3 años para dedicarle a estos discípulos, para enseñarles que su oficio ya no era el pescar pescados, sino que peces mucho mayores de los cuales representan la descendencia de estas 10 tribus que se perdieron en medio de las naciones, ¿sí? Y pues esto, y él sabía que ya estas descendientes, que estos descendientes, que estas generaciones estaban deseosos de volver, ya estaban cansados de sus ídolos, ya estaban cansados de lo que el mundo les decía y veían después cómo el mundo se volvía en contra de ellos, ya estaban cansados de todo eso y querían que una salvación verdadera, una felicidad duradera, no de horas, no de noche y ya al otro día tengo la resaca. No de eso, sino de que de una felicidad constante, de una felicidad en la que ya me perdure todos los días. Y que a pesar de que yo esté encarcelado a nivel físico, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Pedro, ¿qué hacían ellos en medio de estas circunstancias tan cantantes, gozosos y diciendo, estoy alegre porque he sido tenido por digno de vivir a frentes del Eterno y sé que voy a tener mayor galardón en dónde? En el reino de los cielos. Entonces les está diciendo y les está haciendo un llamado, ya ustedes no son pescadores, ya ustedes son pescadores ¿de qué? De hombres, de naciones, de gentiles, de las 10 tribus que estaban perdidas en las medias de las naciones. ¿Para qué? Para que se vuelvan a él. Les estaba mostrando que ellos iban a ser instrumento para traer a estos pescaditos que estaban necesitando ¿de qué? De salvación. Estaban necesitando de conciliarse, reconciliarse con el Eterno. Estaban necesitando de consolación. Estaban necesitando de un amor puro con el Eterno, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no vivimos este llamado? ¿Cuántos de nosotros no escuchamos al Eterno llamándonos a través de pescadores, llamándonos a través de gente y diciéndote, escucha mi palabra, mira, vuélvete a las sendas antiguas, mira, escucha mi llamado, no te apartes, no te alejes, ¿sí? Esas mismas palabras se las estaba diciendo al pueblo. Nosotros ya las escuchamos, pero nosotros tenemos que ser esos megáfonos que también que impartan esta verdad a todo el mundo, que ellos no se pierdan de estar en esta felicidad, que ellos no se pierdan de estar con el Eterno, de tener un pacto real, verdadero, que trasciende generaciones, que trasciende lo físico, que pasa a lo eterno, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes que hicieron, le siguieron. Pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, ¿y qué? Le siguieron. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar las naciones? ¿Cuántos de nosotros despreciamos nuestros negocios, nuestras vidas, todo lo que hacemos por seguir a Dios? ¿Realmente estoy dejando cosas que el Eterno me está pidiendo que deje para seguirlo y para buscarlo? ¿Realmente le estoy dedicando más tiempo a la vanagloria de la vida, a las cosas pasajeras, o se las estoy dedicando realmente a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí?
Prefiero estar un sábado con el Eterno y decir no voy a trabajar, Dios ya me dará un trabajo que realmente se adapte a lo que Él me está pidiendo. ¿Qué estaremos haciendo? Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Estamos menospreciando el llamado de Dios. Eso ya es entre tú y Dios. Eso ya a mí no me vayan a decir, venga, no, pero yo hago esto, pero es que me toca. Eso es entre ustedes con Dios. Dios sabe su situación. Dios sabe el momento por el que están pasando. Y si ustedes realmente tienen el corazón, ese deseo de cumplir las escrituras que el Eterno les ha mandado, Él va a hacer todo propicio, Él va a aparejar todo para que ustedes que lo puedan guardar y puedan obedecer al llamado de Dios. Pero tienen que disponerse, tienen que hablarle, tienen que estar con el Eterno para que Él realmente haga su obra, ¿sí? Y sigue en el verso 23, y corrió Jesús toda Galilea, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál evangelio estaba predicando? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Él, cuando vino como cordero, como siervo, ¿qué vino? Perdón, a mostrar las buenas nuevas, a mostrar realmente que nosotros somos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él es el único que debemos de servir y que Él es el que nos puede sanar, que Él es el que nos puede llevar, nos puede quitar toda dolencia y si no lo la quita es porque tiene un plan con esto, ¿sí? Eso era el ministerio, el de bendecir. Ay, perdón. ¿En qué consistía entonces el ministerio? En ayudar a los demás, en sanar a los enfermos, en bendecir, en quitar ese yugo pesado de esos mandamientos de hombres y seguir cuál mandato, cuáles palabras, las palabras que él habló y cuáles palabras él habló. ¿Quién se acuerda? ¿Qué palabras habló Yeshua a lo largo de su ministerio? La verdad, Exactamente, Charito, habló las palabras de su padre. Él dijo, yo no vine a poner mi autoridad, no vine a hablar mis palabras, vine a hablar cuáles, las palabras de mi padre, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 24, y se difundió su fama por toda Siria. Siria, una nación de gentiles, un pueblo que estaba alejado de Dios y que sigue diciendo, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y qué hizo? Los sanó, los restauró y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Imagínense, todo este pueblo, todos los que estaban llegando ante Yeshua, todos querían conocer las buenas nuevas porque estaban cansados, estaban hastiados, parecían huesos secos en medio de un campo, en medio de las naciones, donde no encontraban vida, donde no encontraban cómo saciarse, cómo rejuvenecer sus huesos y que fueran vivos, pudieran tener carne, tendones, todo esto para poder ser, ¿qué? Otra vez levantados. Entonces, ¿qué hace? Pues él empieza una estrategia de ayudar, de estar haciendo aquello que nosotros a veces pasamos por alto, que es que bendecir y ayudar a los que necesitan. A veces nos cuesta, ¿cierto? Y bueno, más hoy en día, cuando uno no sabe quién está hablando de verdad y quién está diciendo mentira, ¿cierto? ¿Quién realmente está enfermo y quién no? Por eso, pues nosotros qué debemos de acercarnos, hablar con ellos, mirar si realmente sí están pasando por una dificultad o realmente no. ¿Sí? Y este sería todo el tema de hoy. ¿Sí? No sé si tengan dudas, comentarios que quieran añadir, ¿no? Ninguna duda, ningún comentario. todo bien, Julie, muchas gracias. Ujú. Ay, me pareció muy claro también, Julie, gracias. Vale, bueno.
como está claro, como está todo bien, hoy vamos a salir más temprano, ¿sí? Primero por la gripa que tengo, estoy que casi no puedo y la verdad todavía no he terminado el estudio que sigue. Entonces, igual como para cogerlo todo de lleno y no estar pausando. Entonces, y quedarnos con estas palabras que realmente el Eterno nos da, que es que el llamado de conocer al Eterno, el llamado de conocer las Escrituras, de entenderlas nosotros como discípulos, ¿sí? El segundo, el llamado de transmitir aquello que estamos aprendiendo, ¿sí? Y la tercera, ser luz en medio de la gente, sabiendo que Él es el que está haciendo la obra, no nosotros, sino ¿quién? El Eterno. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Él es el que hace la obra, nosotros somos los megáfonos, nosotros solo somos ese instrumento que realmente lleva paz, que lleva vida, que lleva verdad, pero el que hace la obra, ¿quién es? El Eterno. ¿Listo? Entonces vamos a orar y finalizamos con este estudio. Espero les haya sido de bendición, como lo fue para mi vida, al estudiarlo realmente, pues nos recuerda muchas cosas, yo más ya que ya he estudiado ya con Rafa, y recordarlo y ponerme y sentar y verificar las citas y estar en esto, pues realmente nos toca el corazón y saber que todo se conecta, ¿sí? Y es un llamado pues que Yeshua lo hizo ya antes de irse, pero imagínense, desde antes él ya estaba cumpliendo este llamado al cual nos estaba haciendo y siendo ejemplo para nosotros. Por eso él es el ejemplo de máxima humildad, de máximo desafío, ¿sí? El cual nosotros debemos de también seguir este ejemplo, este desafío de humildad, ¿no?